las preguntas del parcialito. ¿Se acuerdan más o menos cuáles eran? Sí, profe. Si no, podemos entrar y verla en la revisión. Bueno, si falta alguna o tengo alguna duda sobre alguna, las vamos viendo. Había una que decía y' más p de x y igual a q de x con, con p y q continuas en un intervalo, entonces existe solución única. ¿Está? Esa era una de las preguntas. Y la respuesta era falsa. Porque para que exista solución única yo tengo que poner una condición. Hay solución única cuando tengo un dato inicial. Es decir, para algún x0 que pertenece ahí, pido que y en x0 valga un valor y0. ¿Tá? Es importante que yo tenga que p y q son continuas, que esto estaba, y eso, que p y q sean continuas, eso me garantiza que exista solución. Pero para que sea única, yo le tengo que poner un dato inicial. Ustedes se fijan, para acá, yo fijo que el x0 y para acá y0 en los reales, yo consigo una solución. Entonces, en realidad, este problema sin el dato inicial, hay infinitas soluciones. ¿Se entiende el por qué es falsa? Sería porque la solución general justamente nos da una familia y no una solución única. ¿Eso dice usted? Sí, va a depender una constante esto, va a haber una constante de integración en alguna parte y según los valores que le voy dando a la constante, me va dando diferentes soluciones. Pero había un teorema que habíamos enunciado, que el teorema decía que existía solución única cuando yo ponía este dato inicial. ¿Estamos? Porque no teníamos algo para P y Q general así, integrable. En serio, en realidad sí. Habíamos encontrado que era la fórmula. Esa con la integral de menos P que aparecía todo eso y apareció una constante C. Para cada C va a haber una solución. ¿Está? Había otro que no recuerdo bien cómo decía, que decía el teorema de la función implícita. Me permitía despejar, desparametrizar, creo que decía, o me permitía, o a ese lo tienen por ahí, alguien que le haya tocado. Sí, decía algo como de separar la variable y en función de x. Me permite, o sea, el teorema de la Algo función así. implícita me decía, me dice, Dice, que me permite despejar la variable y en función de x a través de una función phi de forma tal que, bueno, y bla, bla, bla. o sea, me permite Sí, poner la función, me permite poner y en función de x, en la tal que cumpla f de x igual a 0, cuando la derivada de f respecto a la derivada de x en xy es distinto de 0.
Me decía algo así. Era el enunciado, no me acuerdo bien cómo decía, pero era el enunciado del teorema de la función implícita, pero escrito un poquito diferente. Y este era verdadero. No sé a quién les tocó ese, si tienen alguna duda o algo. No, ahí yo, profe, había puesto falso. La verdad, leyendo el enunciado de la función teorema, no, o sea, ni ahí había visto, digamos, que se podía, capaz sea una conclusión, digamos, del teorema que se pueda despejar la variable en la X, pero como Sí, en el porque teorema no lo vi y le puse falso de una, la por tesis eso. del teorema te dice que existe una función phi que va de un intervalo i a un intervalo j, con phi de x0 igual a i0. Teníamos el... No me acuerdo qué número del teorema este. Teníamos la hipótesis que f de x0 y 0 era igual a 0. Teníamos esta hipótesis. Y me decía que se cumplía que para todo x que pertenece a i, f de x, phi de x, es igual a 0. Entonces, lo que está haciendo es decir, yo puedo parametrizar a través de esta función phi a la variable i. Yo escribo i en función de x y me sigue cumpliendo esta ecuación para todo x en el intervalo i. Y esa es la parte importante que a nosotros nos interesa del teorema de la función implícita, porque además, lo que teníamos que decir además, teníamos que la derivada de phi en x cumple que es menos la derivada de f respecto a x dividido la derivada de f respecto a p, no, perdón, ahí. Esto en x, phi de x, esto en x, phi de x. ¿Estamos? Y esto es lo que utilizábamos para para que la phi sea solución de ecuaciones diferenciales. ¿Estamos? Entonces de esto habíamos hablado, de lo que era que, me, que el teorema de la función implícita me estaba diciendo, digamos, que se podía, que existía una función y en función de x, o sea que puedo de cierta forma existe una, está un poco mal dicho parametrización, porque eso sería dar algo explícito. Sería que existe la función y en función de x tal que me cumple estas cosas. ¿Ah? Y eso es lo que nos interesaba del teorema, digamos. Cuando se cumplieran las hipótesis que estaban puestas ahí, que era lo más importante, que pedíamos que se cumpliera que f de xy fuese 0, en lo que yo estoy parametrizando, porque yo estoy parametrizando para esta curva de nivel y esta ecuación, eso lo estuvimos explicando en clase, y que lo importante era que la derivada respecto de y fuese distinto a 0, que está como hipótesis. Ahora, otro de los problemas decía, si p de x y d de x más p de x y d de y igual a 0, es exacta, decía. O no me recuerdo bien cómo era el enunciado. Sea, una ecuación exacta. Me decía esto. Entonces, las curvas de nivel de la función potencial me determinan, o sea, de la función potencial f de x y igual a 0 me determinan
las soluciones del problema, por qué razón era? O sea, me preguntaba por qué estas curvas de nivel igual a C le había puesto. Me determinan las soluciones de este problema. ¿Estamos? Nosotros habíamos visto que la ecuación es exacta si y solo si la derivada de P respecto a X en XY es igual a la derivada de Q en XY respecto a Y. ¿Está? Estamos con eso. Pero esta cuenta me dice que es exacta. Es un criterio de exactitud. A ver, si yo tengo una ecuación, quiero ver si es exacta o no, hago esa cuenta para ver si es exacta o no. Pero esa cuenta no me está diciendo que estas curvas de nivel tienen, me resuelven de cierta forma el problema. Lo que habíamos visto, que teníamos f era función potencial, si la derivada de f con respecto de x en xy es igual a p de xy. Y la derivada de f con respecto a y en xy era igual a q de xy. ¿Estamos? Entonces, si aplicamos el teorema de la función implícita a las curvas de nivel de f, es decir, me fijo en la ecuación f de xy menos c igual a 0. Entonces existe una phi que irá de un intervalo i a un intervalo j, tal que para todo x que pertenece a y, la derivada de phi en x es igual a la derivada de f de xy menos c, si se quiere, respecto, voy a escribir en la próxima hojita. Entonces, para todo x que pertenece a y, la derivada de phi respecto a x igual a menos la derivada de f con respecto a x, esto de f de x, y si se quiere le resto el c acá, sobre la derivada de f de x y menos c respecto a y. Y esta derivada, ¿cuánto dan? Esta la derivada de f menos c va a ser lo igual que la derivada de f, y la derivada de f menos c respecto de x, de y también va a ser la misma. Entonces esto me queda menos la derivada de f en x. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Digo, la derivada de f con respecto a y. Pero esto, ¿quién era si era exacta? Esto es p. Entonces me queda menos p de xy. Y esto es q. Esto es q. Perdón, esto no es de... Esto es x, phi de x. Me confundí. Menos c. Y este es phi de x menos c. Le diría esto. Que va a ser igual a la derivada de este.
phi de x sobre la derivada de este en x phi de x. Ahí si no tengo ningún error acá. No, que esto va a ser igual a menos p de x phi de x sobre q de x phi de x. ¿Está? Pero la ecuación diferencial que yo tengo es precisamente d de y sobre d de x igual a menos p de xy sobre q de xy. ¿Está? Si nos fijamos en esto de acá. Paso. A este le puse P, acá era Q. Confundí. ¿Se entiende? Paso este para el otro lado. Y después paso este para el otro lado. Después divido por P y divido por Q. Entonces me queda DI sobre D de X menos P sobre Q. ¿Estamos? ¿Y quiere una solución de esto? Una solución de esto, del problema, es una función phi, que depende de x, tal que la derivada de phi sea igual a menos p de x phi de x dividido q de x sobre phi de x. Pero esto es justo lo que me dio el teorema de la función implícita cuando yo se lo aplico a la función potencial. Entonces, que cuando yo consigo la función potencial y escribo f de x igual a c, eso me está determinando implícitamente las soluciones. Eso me lo dice el teorema de la función implícita, es lo que me está asegurando eso. Este otro teorema solamente me dice cuándo es exacto y cuándo no es exacto. Y no es lo que habíamos preguntado acá. Porque partimos de que era exacta. Preguntamos por qué las curvas de nivel de la función potencial me están determinando las soluciones de mi problema. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué otro problema había? Había uno de decir qué ecuación era cada uno. Por ejemplo, si era una de segundo grado, era una de tercer grado, otra de segundo orden. Ah, está, ¿te acordás cuáles eran? Para dictármelas porque no me acuerdo de memoria. Ahí le dicto. Espere que las encuentro. Aquí está. Dice, dadas las diferentes ecuaciones diferenciales, unir una clasificación que corresponde. La primera decía I' al cubo más seno de x por y igual a exponencial de x.
Hola, ¿se me escucha ahí? Se Hola, escucha, Sí, profe. profe, se escucha. sí, ¿escucharon lo que pasó o no? No, Me, No. me masticó, me agarró el coso del auricular el gato ahí, por eso me levanté para sacarlo. no se escuchó, profe. No, dije, me paro porque el gato me va a desenchufar el auricular y ya lo había hecho. Bueno, eso porque dejé la puerta abierta. Ahí comparto vueltas y seguimos. Y prima al cubo, Eh, más seno de X por Y, uh, más seno de X por Y. o sea, el Y fuera del seno, Sí, sí, por eso lo volví. igual a E a la X. Sí, a la X. La otra, La otra es Y prima prima, sí, coseno de X por Y prima, sí. más paréntesis X cuadrado más 3X, cierro paréntesis, Y. Así. ¿Y eso igualado a qué? Igualado al logaritmo de X. Bien. Y la otra, Y la última es Y' por seno de X es igual a coseno de X sobre seno de Y. coseno de X X sobre seno de sobre Y. seno de Y. Bien. Y ¿cuáles eran las opciones? Las ecuaciones eran ecuación diferencial, polinomio de grado 3, Espera, ecuación lineal de segundo orden, ecuación diferencial, dif- diferencial polinomial polinomial de grado de 3. grado 3. ¿Sí? Sí. Después la otra, La e- otra ecuación lineal de segundo orden, lineal de segundo orden. Y la última y la ecuación otra es de ecuación a ecuación de varios. primer orden separables. Primer orden separable. Está. El orden me lo da la derivada de mayor, la derivada más grande que aparece. ¿Estamos? Entonces, este tengo una derivada primera, este tengo una derivada primera, este tengo una derivada segunda. Entonces, la que dice segundo orden no puede ser ni esta otra de acá. Entonces, tiene que ser esta. Ahora dice lineal. Lineal, para que sea lineal, tiene que ser lineal en las variables y prima y segunda. O sea que no puede aparecer y segunda multiplicado por y prima, no puede aparecer al cuadrado, ni un logaritmo de y segunda. Pero esas cosas sí pueden aparecer para la variable x. Entonces aparezca coseno de x, x cuadrado más 3 de x, logaritmo de x, no me interesa mucho. Si ustedes recuerdan, habíamos visto la clase pasada que las ecuaciones lineales de segundo orden eran de la forma y segunda más p de x y prima más q de x perdón, igual a f de x. Mi q sería esta, mi p sería esta, y mi f de x es el logaritmo de x. ¿Se entendió eso? Entonces, esta va con esta. Después, ecuación de primer orden de variables separables, o sea, lineal, para que sea lineal, bueno, acá vamos a la polinomial. En la polinomial
las variables que tengan que ver con y con las derivadas de y tienen que aparecer solamente multiplicadas por constante, o sea, por funciones de x, mejor dicho, o por ella misma. No pueden aparecer cosenos de y, logaritmos de y y todo eso. Entonces, esta que me aparece un seno de y no puede ser polinomial. Pero acá tengo y' al cubo, que esto es y' por y' por y'. Entonces, esto es algo polinomial en y', está bien. ¿Está? Entonces, la polinomial es esta. Y el grado era el exponente que estaba elevado a la mayor derivada. Acá la mayor derivada es 1 y está elevada a 3. Entonces, de grado 3. Entonces, esta va con esta. Y si se fijan, en la última yo puedo pasar seno de x para acá y pasar seno de y para el otro lado. Entonces me queda y' por seno de y igual a coseno de x sobre seno de x. Y puedo separar las variables de x por un lado y las de y por otro lado. Entonces la última es de primer orden de variables separables. Entonces esta va con esta. ¿Se entendió? ¿Cuál otro ejercicio había? Y yo tenía otro de resolver una ecuación, ya, sí, directa. Que había que encontrar una C. Sí, Y Y esa hay- es la que te mandé yo, profe. esa había que hacer la cuenta. Creo que te queda Sí, había que 1 sacar el valor de C. menos e sobre 2e. Te termina dando. Sí, sí. Este era el correcto que te tenía que dar. sí. Se no voy a hacer la cuenta. Y después había otro que te decía que te da una función, un p de x, ¿no? Que te decía p de xy de dx. ¿Alguien le tocó este? Y decía p de xy igual a no sé qué cosa. Decía, ¿quién es q de xy para que la ecuación... ¿Alguien le tocó este? Entonces, y una ecuación es exacta si solamente si la derivada de p con respecto a y es igual a la derivada de q con respecto a x. Entonces uno tenía que agarrar, había que derivamos p con respecto a y luego Profe, a mí me tocó ese ejercicio. ¿y cuál era el que decía acá arriba? Es x por seno de y Este x por seno de y más x a la cuarta más 6x por y. x a la cuarta más 6xy. Bien, entonces derivamos p con respecto a x. Entonces calculamos la derivada de p con respecto a y. Entonces esto con respecto a y, derivo respecto a y, me queda x coseno de y. Porque la derivada del x es una constante respecto a y. La derivada del seno es coseno. X a la cuarta es constante respecto a y, entonces es 0, y este respecto a y me da 6x. Entonces ahora tengo que ver de todas esas. O sea, va a ser exacta cuando pase esto. Entonces de las opciones tengo que ver cuál la derivada me da igual a esto. ¿Y cuáles eran las opciones? Ahí las opciones no las tengo. Había que derivar, y
tenemos que buscar la opción Q. Tal que Q de XY es igual a X coseno de Y más 6X. Que creo que era, tenía un 3X cuadrado, aparecía, y después aparecía un logaritmo de Y, no sé qué cosa. Esto no, la derivada, perdón, casi he hecho moco lo que le estoy escribiendo. La derivada de Q respecto a X. Creo que parecía un logaritmo de Y y acá era, no me acuerdo. Creo que este era un X cuadrado sobre 2 por coseno de Y, entonces con derivada por X. ¿Está? ¿Se entiende la idea para resolverlo? ¿Estamos? Y eso es más o menos las cosas del parcialito. Después había otros que había que hacer cuentas. Creo que había que encontrar cuál es la solución de una ecuación lineal de primer orden. Entonces vos lo tenés que ir resolviendo y te iba a quedar ahí. Una era la solución y lo unías, digamos. ¿Estamos?